Puede que no pienses mucho en la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. Es la razón por la que las cosas caen en vez de flotar. Nos mantiene unidos a la Tierra para que no saltemos flotando al espacio. Pero para los físicos, la gravedad es algo más. Es un rompecabezas fascinante que hay que resolver para entender cómo funciona el universo. Y están en la búsqueda de sus secretos. ¿Qué tiene de misterioso? Veamos. Hemos aprendido mucho sobre la gravedad gracias al legendario Isaac Newton. Fue el primero en formular la ley de la gravedad. Nos enseñó que dos objetos cualesquiera en el universo no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Es como si tuvieran un flechazo gravitatorio secreto. La fuerza de una atracción depende de dos factores: la masa de los objetos y su proximidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La gravedad no es solo una danza de dos objetos, es una compleja coreografía espacial. Tomemos como ejemplo nuestro sistema solar. El Sol desempeña el papel principal. Con su fuerza gravitatoria mantiene a todos los planetas en sus órbitas, pero cada planeta también tiene su propia fuerza gravitatoria que tira del Sol e incluso de sus planetas vecinos. Unos cientos de años más tarde, otro héroe, Albert Einstein, entendió la gravedad de una manera aún más precisa, en la teoría de la relatividad general. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza común y corriente. En realidad, curva y deforma el tejido del espacio-tiempo. Imagínate a un campeón de peso pesado sentado sobre una lámina de goma. La lámina se dobla y se curva bajo el peso, y los objetos más pequeños cercanos no pueden evitar rodar hacia el peso pesado. Ahora bien, aunque no podamos ver las curvas del espacio con nuestros propios ojos, sí podemos ver lo que les ocurre a los objetos que quedan atrapados en sus garras. Ser arrastrado por la gravedad es como quedar atrapado en un torbellino de fuerzas. El objeto atrapado empieza a descender en espiral, como una moneda de las máquinas que hay en las tiendas para turistas. También puede moverse en círculos, como las bicicletas en un velódromo. La gravedad es la fuerza primordial que guía todo nuestro universo. Sin ella, no habría estrellas, ni galaxias, ni nada. Pero, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta del millón, y aún no tenemos una respuesta completa, pero tenemos algunas conjeturas. En primer lugar, sabemos que la gravedad es algo más que una característica del espacio, es una fuerza que une las cosas. Sorprendentemente, es la fuerza más débil de todas. Pero echemos un vistazo diferente a la gravedad. En lugar de ser una fuerza que empuja o atrae directamente objetos a distancia, es más bien una danza. Y la gravedad, por asombrosa que sea, no actúa sola en esta danza. Comparte el protagonismo con otras fuerzas como el electromagnetismo, por ejemplo. Imaginemos a dos electrones. Son nuestros bailarines. Ahora bien, no se empujan o tiran directamente el uno del otro como cabría esperar. En su lugar, un electrón crea un tipo especial de campo a su alrededor, como un campo de fuerza invisible. Este campo prepara el escenario para el espectáculo. El otro electrón percibe este campo y empieza a girar e interactuar con él. Es como si siguieran una coreografía. Y cuando vemos este baile, parece como si el segundo electrón estuviera siendo empujado o arrastrado por el primero. Pero en realidad lo que percibimos es la interacción entre los bailarines y el campo en el que bailan. Y los bailarines nunca se tocan directamente, pero sus interacciones a través de estos campos hacen que parezca que están conectados. Es un despliegue mágico de campos y movimientos que se unen para crear la ilusión de fuerzas en juego, eso que llamamos gravedad. Así que, aunque no sea una fuerza en el sentido habitual, se comporta como tal. La llamamos fuerza emergente porque emerge o surge de la forma en que interactúan el espacio y los objetos. Por eso, si queremos ponernos técnicos, algunos científicos prefieren evitar las palabras fuerza gravitatoria y optan por el término interacción. No es más que una forma de que las partículas se mezclen e intercambien energía e información. Interacciones electromagnéticas, interacciones gravitatorias, todas forman parte de esta gran velada. Al menos esa es una de las teorías. Algunos científicos también creen que la gravedad podría estar formada por partículas diminutas llamadas gravitones. Estas escurridizas partículas trabajan entre bastidores haciendo que los objetos se atraigan entre sí. Sin embargo, aún no hemos sido capaces de ver directamente estos misteriosos gravitones. Según esta teoría, la gravedad es a la vez una fuerza y una partícula potencial. Como puedes ver, existen algunas dificultades para explicar cómo funciona la gravedad a gran escala, pero al menos tenemos una buena comprensión de cómo se comporta en determinadas situaciones, como la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol o cómo los objetos caen al suelo. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acercamos a la escala atómica? ¿Y si nos aventuramos en las profundidades de los agujeros negros y el Big Bang? Aquí es donde este asunto de la gravedad se vuelve demasiado extraño. Primero entremos en el reino de la mecánica cuántica. En este mundo diminuto ocurre algo peculiar. La gravedad, la fuerza que une las cosas, parece quedar relegada a un segundo plano. A escala microscópica, otras fuerzas como el electromagnetismo toman el protagonismo y se convierten en las superestrellas y eclipsan a la gravedad. Esto deja a los científicos rascándose la cabeza. ¿Por qué desaparece de repente la gravedad? Por el momento no tenemos ni idea.
Y cuando se trata de las escalas más grandes, en objetos inmensos como los agujeros negros, la gravedad adquiere un nivel de complejidad impresionante. Por ejemplo, en el interior de un agujero negro, las leyes de la física y la gravedad, tal y como las conocemos, básicamente se desmoronan. Tampoco podemos comprender cómo se comportó la gravedad inmediatamente después del Big Bang. ¿De dónde procede? No tenemos ni idea. En otras palabras, nos encontramos en una niebla cósmica con estos temas. Pero no hay que temer. Los científicos se esfuerzan por saber más sobre esta enigmática fuerza emergente. Realizan todo tipo de experimentos y utilizan tecnología de punta para descifrar su código. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir, cada día hacemos más progresos. Por ejemplo, ¿has oído hablar de las lentes gravitacionales? Es como un fascinante truco de magia. Ok, imagina un rayo de luz como un intrépido explorador que recorre el universo en línea recta. Pero al encontrarse con la atracción gravitatoria de un objeto masivo, el viaje de la luz se convierte en una alocada montaña rusa. La gravedad del objeto masivo dobla el tejido del espacio-tiempo, creando un efecto de espejo. Nuestro valiente rayo de luz se encuentra curvándose y retorciéndose alrededor del objeto masivo, siguiendo una trayectoria nueva e inesperada. Pero a medida que la luz cambia su trayectoria, también nos revela maravillas lejanas y ocultas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. La luz puede ampliar, distorsionar o incluso crear múltiples imágenes de objetos lejanos. Así, todas las cosas que han estado jugando al escondite con nosotros, por fin se hacen visibles. Como los agujeros negros. También existe algo alucinante llamado ondas gravitacionales. Einstein predijo su existencia hace decenas de años, pero solo recientemente hemos sido capaces de confirmarlas, y eso ha supuesto un gran avance en el mundo de la ciencia. Estas ondas transportan los ecos de acontecimientos cósmicos cataclísmicos, como la colisión de agujeros negros masivos o el nacimiento de estrellas. Al igual que cuando se deja caer un guijarro en un estanque sereno, estos locos acontecimientos provocan un efecto de ondulación. Pero en lugar de agua, es el propio espacio-tiempo el que se ondula y se deforma. Los científicos acaban de desarrollar una forma de escuchar estos susurros. Han inventado instrumentos capaces de detectar las ondas gravitacionales. Estos instrumentos, conocidos como interferómetros, son como oídos afinados para captar las sutiles vibraciones del universo. Una cosa es segura, la gravedad es una superestrella que le da forma a nuestro universo. Mantiene conectado todo lo que nos rodea y gobierna a todo el cosmos. La búsqueda para desvelar sus últimos secretos continúa y es una aventura apasionante tanto para los científicos como para las mentes curiosas.